De acuerdo. Muy bien. Se ve bien la presentación, ¿verdad? Bueno, Se ve. si no Sí, lo dirán. sí, sí, se ve. Muy bien. A ver, un poco la idea de este espacio es justamente hacer un seminario sirviéndonos de las nuevas tecnologías. Y en este sentido, las ideas que quiero traer para hoy, es verdad que hay muchas que tienen un contenido teórico que me parecía importante a pensar con ustedes dentro de lo que es el ejercicio del derecho como profesionales, ¿no? En función de, bueno, el trabajo que hemos venido haciendo, bien sea por la línea de acompañamiento psicológico digital y bien sea también por el trabajo de los pacientes que se han animado a consultar en un trabajo más específico de psicoterapia con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hay una parte teórica que es importante, pero hay, digamos, otra parte que me gustaría ir haciendo sobre la marcha, donde hay ideas que quiero un poco incluso como problematizar, que reflexionemos un poco sobre ellas y, digamos, un ideal que si se animan y ven que es algo que crean que es importante, que conversar, preguntar, revisar, lo pueden hacer a través del chat, escribir la pregunta y lo podemos hacer tipo interlocución, hacer como una conversación. Si vemos que se nos demora mucho el tiempo, podemos dejar algunas cuestiones para el final, pero que por mí encantada de que cuando les surja una pregunta la traigan a colación para que podamos un poco intercambiar y poner un poco en tensión teoría y práctica. ¿Ok? El webinar como tal lo hemos titulado Inteligencia emocional para el ejercicio del derecho. Es verdad que inteligencia emocional al día de hoy yo creo que ya casi que hasta en las escuelas infantiles, ¿no? Se habla de inteligencia emocional. Me parece que ya es un tema que más o menos desde los años 90 para acá está como muy presente en lo cotidiano, ¿no? Ahora bien, el que esté presente no significa que esté totalmente asimilado, incorporado en nuestra cultura. Y es un poco lo que quiero trabajar hoy. ¿Vale? Bien. Em, Temas importantes que vamos a abordar. Aprender de nuestro mapa emocional, un poquito y muy breve y muy rápido también sobre anatomía y funcionamiento cerebral, las claves para equilibrar la vida personal y laboral. Me gustó ponerle el título de Buscando el foco, porque además pensamos algo como el equilibrio, como algo muy, muy estable y nos damos cuenta que parece que es más bien como una cuestión de ir haciendo un poco un balance constante, ¿no? Ética y responsabilidad en el cuidado de sí mismos e implicaciones en la práctica profesional y las pautas y consejos prácticos para canalizar las emociones. ¿Ok? Son un poco los puntos, digamos, generales. Empecemos. En cuanto a aprender de nuestro mapa emocional, vamos a empezar primero con algunos de los temas que nos hemos dado cuenta que están como muy presentes digamos, en la vida, ¿no? En este caso, vamos a ver en particular en el ejercicio del derecho, pero vamos a ver en principio como en general en la vida, ¿no? Vemos que hay una compleja conciliación familia, trabajo y vida personal y social. Esto lo hemos podido constatar con pacientes recién graduados, incluso pacientes que todavía están estudiando y trabajando, hasta pacientes con entre los 40 y 50 años, ¿no? O sea, que pareciera que no es solo una cuestión de edad, sino que es algo que está como muy presente. Las dificultades relativas a las exigencias laborales, el clima laboral, la proyección de futuro, la incertidumbre, ¿ok? La comparación con los entornos de referencia y los hitos socioculturales alcanzados. El punto de la reinvención profesional, vemos que en particular en la abogacía pareciera que algo común es que muchas personas empiezan trabajando para empresas, consultoras, como muy grande, pero pareciera que ha llegado cierto momento, algunos, un número que nos parece importante, o por lo menos el que ha consultado con nosotros,
tiende a tener como este punto de, pues ahora quiero montar algo por mi cuenta, quiero hacer algo por mi cuenta, me quiero independizar, ¿no? Y bueno, eso, si bien se considera que es un paso adelante, muchas veces también viene con complejidades, ¿no? Es un reto importante. Y también hemos notado, la gente nos suele referir, las ciertas crisis, ponemos entre comillas, existenciales propias del periodo vital y que de alguna manera también terminan interfiriendo con nuestra práctica profesional. ¿Ok? Traigo a colación esta viñeta de Mafalda, posiblemente, no sé si la conocen, pero bueno, en cualquier caso me parecía muy importante, donde es un personaje de Quino que dice, me pregunto si la vida moderna no estará teniendo más de moderna que de vida. Me parece que es muy ilustrativa de quizás este punto que tenemos hoy en día de una gran exigencia de cumplir en muchos aspectos con unos estándares altos, ¿no? Y pareciera que el punto más complejo viene por la vía de, bueno, ¿cómo hago con esto y con lo que es la vida, digamos más, la vida profesional y la vida personal social? ¿Ok? Bien. Vamos a ver más específicamente, ¿por qué hablar de inteligencia emocional en el ejercicio del derecho, ¿no? Buscando en Google, encontré esta referencia sobre como el principio general del hacer, ¿no? De un abogado, ¿no? Es un jurista profesional que cuenta con una autorización estatal para ejercer o practicar el derecho, ¿no? De por sí es una profesión que tiene una implicación ética y moral bien compleja, bien importante, ¿no? Un abogado ofrece asesoramiento y consejo jurídico utilizando sus conocimientos para dirigir la defensa técnico-jurídica de una parte en toda clase de procesos y conflictos. Bueno, de esto ustedes saben más que yo, pero un poco la idea es, de aquí quiero resaltar el punto de consejo jurídico, ¿ok? Y esta, digamos, como orientación técnico-jurídica para procesos y conflictos, ¿no? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué hablar de inteligencia emocional en el ejercicio del derecho? Quise justificar un poco esta respuesta haciendo referencia al argumento del primer Alcibíades o de la naturaleza humana de Platón. Ustedes dirán, cónchole, pero ¿por qué irnos al siglo IV antes de Cristo, no? Pues bueno, les voy a leer solo el argumento, es un breve parrafito, pero van a entender por qué hablar de inteligencia emocional en el ejercicio del derecho, ¿no? En este argumento dice la naturaleza humana o el conocimiento de sí mismo, considerado como punto de partida del perfeccionamiento moral del hombre, como el principio de todas las ciencias en general y en particular de la política, es el objetivo del primer Alcibíades. El argumento es un poquito más largo, solo quería de aquí resaltar la idea de cómo el perfeccionamiento moral es algo que se constituye como una práctica, ¿sí? O sea, digamos, hay todo un conocimiento teórico que para eso pasamos por la universidad y tenemos una formación, un máster que nos habilita, etcétera, toda una formación, ¿sí? Pero pareciera que hay una parte práctica que concierne a las personas que tenemos que encarnar un trabajo un poco a modo de dar ejemplo, en este caso del perfeccionamiento moral. Podemos tomarlo por la vía de esto que decíamos de el consejo jurídico, ¿no? O sea, toca aspectos morales y éticos muy importantes. Entonces, vamos a ir relacionando estas ideas como poco a poco, ya va que me salté la diapositiva. Las voy a retomar más adelante, pero por ahora nos mantenemos con la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que yo integre mis emociones? Pareciera que la universidad y todo lo que es el campo de conocimiento nos forma en un área que es muy importante, pero que tiene que ver con el conocimiento de esa parte técnica. Vamos a adentrarnos ahora a esa parte quizás un poco más del conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Entiendo que hay, digamos, en la abogacía, parte de los estudios tocan ciertas ramas de la psicología, pero es curioso porque es como siempre visto como hacia cómo ayudar al otro.
como un poco establecer ese análisis. De hecho, nos pasa con las personas que nos contactan del Colegio de Abogados, ¿no? Que suelen decir cosas como, sí, porque yo en mis clientes puedo notar ciertas psicopatías, tal. Tienen conocimiento, pero el conocimiento que aquí queremos poner un poco sobre la mesa, que es importante para el trabajo, también, y un poco apuntar a esas dificultades entre lo personal y lo laboral, tiene que ver más con nuestra propia parte emocional. Entonces, vamos a ver muy por encimita la parte quizás como de corte más biológico, ¿no? Habrán escuchado sobre el sistema límbico, que es el sistema que a nivel cerebral está conformado por distintas estructuras. No queremos no queremos hacer un estudio de neuroanatomía, sino simplemente hacer referencia a que son distintas estructuras a nivel cerebral que se encargan un poco de lo que es la expresión y la regulación emocional. ¿Ok? Encontramos los centros de afectividad que están ubicados en lo que es el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico que digamos, como este espacio, que creo que con el cursor se puede ver, ¿no? Pero bueno, todas las flechitas, las líneas apuntan y hacen referencia a lo que es el sistema límbico, ¿ok? Están en relación con nuestro sistema frontal, con nuestra parte, nuestra corteza cerebral, ¿sí? Que de alguna manera, en este caso en particular con la parte frontal, es la que se encarga de, digamos, más la parte de comprensión, de regulación, de autocontrol, de todo lo que es la parte emocional que viene desde una estructura un poco más interna a nivel cerebral, ¿sí? En este sentido, como les decía, el lóbulo frontal y la corteza prefrontal participan en la asimilación neurocortical de las emociones a través de dos funciones que son importantes. Por un lado, moderan nuestras reacciones emocionales, frenando las señales del cerebro límbico. Esto es como un poco lo que nos permite es ese respirar profundo cuando tengo que respirar profundo y no reaccionar, digamos, meramente con el impulso, ¿no? Tenemos, por otro lado, otra de las funciones es desarrollar planes de actuación concretos para situaciones emocionales. De alguna manera, de pronto entender que si estoy en un contexto específico, por más conmovida que yo me pueda sentir, que eso lo vamos a ver más adelante, porque por los casos que hemos atendido, es verdad que pueden llegar a vivirse situaciones muy sensibles, ¿no? Pero digamos que es esa parte que nos permite que en un momento dado nos podamos contener y generar como rápidamente un plan de actuación para no desbordarnos emocionalmente, ¿ok? Bien. En esta misma línea, un poquito más, algunos otros conceptos o elementos que es importante tener alguna idea que pienso que son importantes, tienen que ver con la famosa dopamina, todos estos neurotransmisores que están asociados como a estados de positividad, ¿no? En teoría, para que se produzcan las emociones, deben actuar algunos neurotransmisores para que podamos sentir placer, ¿ok? En la línea de que el placer no es solamente como una cuestión como un interruptor, sino que es todo un circuito, todo un sistema que interactúa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, cuando estamos expuestos a muchas situaciones de estrés, justamente la posibilidad de sentir alegría no es posible. Entonces, un poco para mí es algo que, revisando un poco el material, me llama un poco la atención, es que para poder sentir alegría o para poder sentir esa como alternancia, ese contraste, hay que tener en cauce sentimientos como o afectos como la tristeza, el miedo o la ira. No sé si ustedes son conscientes de ello, pero es verdad que, digamos, para poder tener contraste de alegría y tristeza, es importante, ¿no? Que justamente no haya como en exceso un único estado, ¿ok? Ojo aquí con el estrés, que, bueno, vamos a hablar, hacer un guiño, no es el objetivo de este taller, pero que pareciera que es algo como del malestar común que muchas personas suelen referir, ¿no? Bien. Em,
bueno, de esta diapositiva simplemente me interesa destacar, porque parte ya lo avancé en la diapositiva anterior, es que de alguna manera el circuito que les acabo de explicar eh, es el que se encarga de poder organizar, hacer como ese trabajo de director de orquesta para poder sentir placer. Pero eso no es solamente una cuestión interna, se supone que puede venir una señal, un estímulo externo, ¿ok? Se generan unas señales a través de las conexiones neuronales y es entonces cuando es posible liberar, bien sea en el caso de que sea algo positivo, la dopamina, la oxitocina, o si es que eso entiendo que ya tuvieron un taller sobre eso, pero bueno, quizás las personas que no se pudieron conectar, si no es el caso, lo que se segrega es cortisol, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante quizás saber todo esto? No es que vamos a estar alegres todo el tiempo, eso sería misión imposible y eso también trae consecuencias, ¿no? Pero sí entender que parte de las emociones que nos permite hacer quizás un proceso adaptativo debería poder permitir justamente la alternancia, ¿ok? Y una de las cosas que nosotros desde la unidad de salud mental solemos ver con preocupación es que pareciera que hoy en día la gente en lo que aqueja un mínimo síntoma de malestar, es como que ya hay como una fragilidad, hay como una ruptura, es como algo que ya nos hace sentir como muy, muy, muy mal. Justamente cuando logran hablar, logran poner en palabra y hacer un trabajo alrededor de ese malestar, muchas veces lo que nos reportan es, bueno, me doy cuenta que no era tan grave como yo mismo lo pensaba, ¿no? Entonces, con esto lo que les quiero decir es que eh, parte de este conocimiento es importante tenerlo porque para nada estamos hablando de como bien o mal. Con esto dejo esta diapositiva y sigo explicando porque con esto de aquí vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Ok? Otros aspectos quizás importantes a tener en cuenta, ¿no? Porque uno dice, bueno, ejercicio de la abogacía, un poco las particularidades que puede tener, ¿no? Pero es que a eso se nos unen ciertos cambios que tienen que ver con la vida adulta, bien sea que se trate de jóvenes recién graduados o los que ya están graduados, ya hicieron máster y ya tienen un ratito trabajando y de pronto se han encontrado con que no han evolucionado como han deseado, otros que quizás han evolucionado más rápido de lo que esperaban. O por el contrario, el ejemplo que ponía al principio, gente que de pronto ha decidido hacer un cambio profesional, ¿no? A todo esto, que es como propio de la carrera, se nos une los cambios físicos y psicológicos, perdón, y sociales como propios de los distintos hitos del desarrollo, ¿no? ¿Qué es importante tener en cuenta? Que nos tenemos que servir de conceptos como plasticidad cerebral, capacidad de adaptación y como experiencia para entender que muchas veces estos cambios como propios de la vida, hay todos unos recursos de nuestra biología que nos permite hacer frente a eso que en principio no entendemos o sentimos como amenazante. ¿Ok? Es un poco lo que quiero rescatar de esta diapositiva. Factores de neuroprotección que siempre deberíamos de tener muy presentes, y bueno, en carreras como la abogacía, como la medicina, mismo como la psicología, es como muy importante, siempre se habla como de la salud mental, del equilibrio, ¿no? Entre estos factores de neuroprotección tenemos el descanso, la alimentación, el ejercicio aeróbico, actividades intelectuales, entre otras, ¿no? Bien, yo creo que con esto me quedo satisfecha de la idea que quiero transmitir. ¿Hasta aquí todo bien o hay alguna participación? ¿Alguien que quiera un poco comentar algo? Bueno, seguimos adelante. Ok. Em, de inteligencia emocional, propiamente, ¿no? Hablamos ya de la parte como más anatómica, de la parte que concierne como la biología. Vamos a entender ahora muy brevemente también una definición
que concierne a Salovey y Mayer, que fueron de los primeros investigadores sobre este concepto, años 90, que consiste en la habilidad para manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y las acciones, ¿no? Posteriormente se amplió este concepto, incluyendo el concepto de percepción emocional, el de facilitación emocional del pensamiento, el de comprensión y el de regulación emocional, que es lo que también se conoce como el emotional management, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque a veces se habla de la inteligencia emocional simplemente como eso, en que yo manejo bien mis emociones. No, no es solo una cuestión de manejar, es una cuestión de darme cuenta de lo que estoy sintiendo, sea bueno o no tan bueno, pero darme cuenta que algo está pasando, ¿sí? Nosotros hemos tenido referencias de gente que nos dice que justamente es como, nos han llegado a decir, es que yo nunca he sentido estrés en mi vida, no sé qué es el estrés, no sé qué es estar agobiado, ¿no? Pero después cuando empezamos a hacer un trabajo se dan cuenta que, bueno, quizás había como un punto incluso de negación. Entonces, importante, que tiene que ver con la inteligencia emocional, es también darnos cuenta de que algo está pasando, ¿no? La facilitación emocional del pensamiento, cuando es algo que no solamente yo puedo sentir a nivel de cuerpo, ¿no? Porque muchas veces las emociones tienen que ver, la gente dice, es que yo lo siento en la tripa, o lo siento un poco, me pongo nerviosa, las manos me sudan, o está como muy asociado a expresiones corporales, ¿no? La facilitación emocional del pensamiento es cuando ya nos podemos dar cuenta y podemos racionalizar un poco y decir, ok, lo que me está pasando es tal cosa. La comprensión emocional tiene que ver con que, me está pasando tal cosa porque me acabo de llevar un susto o porque me acabo de llevar una alegría, ¿no? Ya es cuando metemos una explicación. Y la regulación emocional es el poder decir, uy, me puedo explayar y puedo expresar lo que siento tal cual, o, me debo contener. Aquí no es el momento ni es el entorno, aquí tengo que poderme mantener, ¿sí? Eso es importante que quede claro. La capacidad de hablar abiertamente de las emociones, de reconocer señales emocionales, perdón, la capacidad de hablar abiertamente de las emociones y de reconocer señales emocionales internas nos permite regular los impulsos emocionales, generar estrategias de afrontamiento y desarrollar tolerancia a la frustración. Entonces, ven que no se trata solo como de poder sentir, y ay, qué bonito cómo se siente, y sentir es muy interesante, estoy aquí y ahora y puedo sentir. No, parece que hay algo con esta capacidad de regular y sobre todo me interesa también hacer énfasis en qué hago con eso que me está pasando, ¿ok? Que vamos a poder profundizar también un poquito más adelante, pero por ahora son como ideas que resulta importante ir como sembrando para que las vayamos pensando. Dentro de los tipos de emociones, bueno, en la diapositiva anterior no hice mención porque aquí iba a hacer mención un poquito más, pero bueno, simplemente aquí les traje la rueda de las emociones de Plutchik, porque a veces casi siempre uno se queda como con las emociones básicas, ¿no? Y aquí podemos ver que, bueno, hay cantidad de emociones que de pronto uno ni sabía que eran emociones como tal, ¿ok? De pronto lo que es la decepción, la serenidad, la aceptación, uno lo pudiera pensar como estados, ¿no? Y resulta que entran dentro de lo que son estados emocionales, ¿no? Bien, las emociones básicas son las que compartimos con, digamos, con todo el mundo porque están grabadas en nuestro ADN, ¿ok? Debido al proceso de evolución filogenética y tiene que ver, que son las llamadas emociones básicas, con la tristeza, la sorpresa, el miedo, el asco, la alegría y la ira. Bien, emociones secundarias se supone que son aprendidas a lo largo de la vida y generalmente es la mezcla de dos emociones básicas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los celos, es el amor y el miedo, por ejemplo, ¿no? En el caso de la angustia, ¿no? Puede ser el miedo y la ira, ¿ok? Más o menos, pero un poco para que entendamos
que hay unas emociones que se supone son un poco más básicas y otras que implican un estado emocional más complejo. Entre las secundarias, la culpa, los celos, la resignación, la angustia, la incertidumbre, la indignación, la soledad y el odio, que también las traemos a colación porque son quizás de las que más comúnmente escuchamos hablar en consulta. Hay que tener presente que las emociones no son buenas ni malas y que tienen una función. Y así como una ecuación de primer grado, ¿no? Uno puede pensar que la idea es despejar una variable, muchas veces las emociones nos llevan a ese punto de entender qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué yo tengo este estado emocional? A veces no tenemos el motivo claramente identificado. Entonces, es muy importante entender que tienen una función. En este caso, el miedo nos hace prepararnos para actuar y concentrar nuestra atención a la amenaza más inmediata. La tristeza nos ayuda a poder adaptarnos a pérdidas significativas en nuestra vida. La ira nos ayuda a defendernos para lograr un acto vital. Y la sorpresa permite obtener más información de eventos inesperados y así poder distinguirlo con precisión. Entonces, pensamos que podemos vivir sin emociones, que de pronto podemos sentir donde nos podemos sentir más vulnerables. La respuesta es no, ¿ok? En algún momento vamos a tener ira, en algún momento vamos a tener tristeza y en algún momento vamos a tener miedo. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Cómo afrontar y no vivirlo como algo que nos ataca o algo sumamente amenazante. Yo planteo esta pregunta en cuanto a las emociones. Podemos pensar que son positivas, que son negativas o justamente todo lo contrario, ¿no? Em, la capacidad de regular las emociones es esencial para afrontar los hechos estresantes, como les decía en la diapositiva anterior, que se presentan en la vida cotidiana de una manera proactiva y resiliente, ¿no? Entonces, casi como así el metrónomo es el encargado de marcar el ritmo y el compás, ¿no? Al que debe de seguir el músico que está interpretando una pieza, ¿verdad? Más o menos esa capacidad de regular las emociones tiene como esa función de metrónomo, ¿no? Es decir, hay momentos donde tiene que ser más rápido, hay momentos donde es más lento, hay momentos donde, digamos, eso puede variar de acuerdo a la dificultad. No hay siempre como un mismo modo de afrontamiento, ¿ok? En función de las dificultades que se nos presenten, digamos, las respuestas más comunes que se puede pensar son más problemáticas es la depresión, el estrés agudo, la ansiedad, los problemas de conducta, perdón, aquí no es académico, esto es error mío, bajo rendimiento laboral, ¿ok? Que es lo que se puede llegar a conocer como el presentismo, ¿sí? Ese comportamiento donde las personas acuden a su trabajo, en principio como si nada les pasara, pero digamos, como dice la palabra, es como un mero acto de hacer presencia, digamos, ¿no? Está tan bajito el ánimo y ahí es como cuando ya el problema, están como muy invadidos por el problema, que el mecanismo de afrontamiento es poco puedo hacer al respecto, ¿no? Entonces eso también puede afectar tanto en la vida personal como en la vida eh, laboral, ¿ok? Vale. Vamos a ver por aquí si hay alguna pregunta, que yo no lo puedo ver por ahora, pero me parece que, bueno, ok. Seguimos adelante. ¿Bien? Ay, perdón, hice aquí un desastre. Perdón, un segundito. Ok, bien. Continuamos. Estábamos aquí. Bien. Em, Antes de continuar un poco pensando, ¿no? ¿Qué es lo adecuado o no?
en cuanto a las emociones, o si podemos hablar de como dos extremos, ¿no? De positivo o negativo, también me interesa que nos cuestionemos un poco si podemos hablar realmente de la inteligencia como una habilidad o como realmente una condición de soy o no soy inteligente. Ya va, un segundito porque me parece que no se ve la presentación, ¿verdad? Vale, un segundito, por favor, porque al menos a mí se me dejó de ver la... Debe ser que quizás perdonar, ¿sí? Se ve. ¿Se Estamos ve la en la, presentación? sí, en la de la inteligencia en la actualidad. Estamos en esa diapositiva. La inteligencia en la actualidad. Sí, Vale, perfecto, gracias. Es que quizás, no sé, al cambiar, bueno, se cambió a mí se me cambió, pero bien que lo puedan ver. Vale. Entonces, cuando hablamos de emociones, es verdad que fíjense que incluso el taller le pusimos como título Inteligencia emocional en el ejercicio del derecho, ¿no? Pero es verdad que yo personalmente me planteo, ¿no? Si realmente es una cuestión de inteligencia, ¿no? O más lo podemos pensar como una cuestión de habilidad, ¿sí? Porque si lo pensamos como inteligencia, mucha gente lo que suele decir es como, bueno, yo no soy así, mi personalidad es de otro tipo, esto no va conmigo, y suele dejarnos como en un punto de no hay nada que hacer, ¿no? Soy o no soy inteligente, ¿no? Es un poco la concepción que mucha gente suele asociar con esto. Sin embargo, si lo pensamos como una habilidad, digamos, una habilidad, puedo ser mejor o peor, pero es algo que se puede aprender. Puedo ser bueno, no puedo ser bueno, pero es algo que se puede aprender, es susceptible de ser aprendido, ¿no? Por eso lo que se plantea es un poco la posición de, perdón, es que a mí se ve que cuando entra algo se me va la diapositiva y es simplemente para que, un segundito, vamos a poner por aquí, a ver si puedo cambiar aquí la... De dicha concepción, cuando uno de los socios sale de la sociedad por cualquier causa, Sí, es que no lo sé, se ve que cuando alguien entra, algo se mueve y entonces, pues bueno, es más complicado. Pero bueno, no pasa nada. decía, desde este punto de A ver, partida, un segundo, se que accede se me fue la presentación. Un minutito, porfa. Ok, aquí está. Vale. Em, Vale, estaba en esta, vale. Entonces, como les decía, pensarlo como una habilidad es más como por la vía de, bueno, es una habilidad que puedo aprender y que el camino es el de la responsabilidad. Pensar la responsabilidad como esa habilidad para responder a lo que nos sucede, ¿ok? Es un poco el punto que quiero traer para conversar y revisar, ¿no? Es verdad que en la actualidad también el concepto de inteligencia ha cambiado muchísimo, ya no es como antes. Antes la inteligencia simplemente era como más categórica. Al día de hoy tiene más apertura a otras dimensiones, ¿no? Vale. pienso que si hubiera sido Hay solo un ya ruido de fondo, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, que se escucha. Sí, voy a silenciarlo, sí. Ok, gracias. Vale, a ver, yo puedo encontrar la presentación. Vale. Seguimos adelante. Vamos a revisar algunas claves para equilibrar la vida personal y laboral, buscando el foco, ¿no? Decíamos que desarrollar la capacidad de percibir, expresar, facilitar, comprender y manejar las emociones propias y de los demás es parte del trabajo que nos concierne, en este caso, como personas que trabajamos con otras personas a la cual le vamos a dar consejo jurídico. ¿Sí? Recuerdan lo que hablábamos al principio, entre otras cuestiones, ¿no? Pero de ahí ese componente ético y moral que es importante.
¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograr ese punto de equilibrio? Porque con esto no quiero decir que el abogado tenga que ser una persona recta, impecable y que nada le pasa. Por el contrario, es como pensar que un médico no se puede enfermar o que un psicólogo no pueda tener depresión o ansiedad, ¿no? O sea, sería absurdo. No se trata de eso, no es lo que se quiere transmitir, pero sí ciertamente pareciera que es una profesión donde es muy importante lograr trabajar, darme cuenta de mi emocionalidad y poder también hacer un manejo de las emociones de los demás, ¿ok? Además que es eso, ustedes trabajan con problemas que pueden llegar a ser bien importantes, ¿no? Muchas veces trabajamos de la mano, ¿no? A ver, volvemos a buscar la presentación. Un momentito, por favor. Se me fue. Aquí. Ok. Vale. Una de las vías para lograrlo es justamente pensar que no se trata de un asunto de control, ¿ok? La palabra control, lamentablemente, la tenemos incorporada, internalizada de una manera tremenda, ¿no? Aquí me gustaría promover lo que es la canalización, ¿ok? El cauce, el poder decir, no se trata de negarlo, porque eso también es un problema a nivel emocional, el decir yo no siento, a mí no me afecta nada. Por eso les decía, no es que se trata de que el abogado no siente y no le afecte nada, no, es, bueno, con esto que me pasa, ¿qué puedo hacer, no? ¿Cómo le doy cauce? No se trata de no sentirlo o de angustiarme porque lo siento. Es como, ¿cómo yo voy a tener estrés, no? O que un psicólogo diga, ¿cómo yo voy a tener ansiedad? O un médico diga, ¿por qué? ¿Cómo a mí me pudo dar un infarto, no? Es como, bueno, porque somos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata de incluir el trabajo de sí mismos como en paralelo de esta formación profesional que sabemos que bueno, que es continua, ¿no? Que toma tiempo. Vale. Vamos a rescatar la presentación. Ok. Para esto nos planteamos el concepto de ética y responsabilidad en el cuidado de sí mismos y sus implicaciones en la práctica profesional. Esto que yo les estoy planteando no es una idea mía, no es algo nuevo, no es ni siquiera un aporte de la psicología, esto nos viene de la cultura griega, ¿sí? El oráculo de Delfos decía, como les decía, más o menos siglo IV antes de Cristo, le decía a las personas que iban a pedirle consejo, ocúpate de ti, ocúpate de ti. Eso se tradujo en toda una filosofía y toda una cultura del cuidado de sí mismo, ¿no? Que tiene dos instancias. Por un lado, el conocimiento propio, quizás como más por la parte autorreflexiva, y por el otro, la parte del cuidado de sí mismo, que tiene que ver con las prácticas de salud. Cuido mi alimentación, hago un poquito de ejercicio, yo qué sé, ¿no? Un poco medito, leo, voy a terapia o yo qué sé, ¿no? Voy a mí sí me confieso, independientemente de los ideales y de las prácticas de cada quien, son todas aquellas prácticas que hacemos para sentirnos un poquito mejor. En ese sentido, pareciera que a todos nos concierne cultivar el alma como órgano de vida, pero pareciera que en profesiones como las nuestras, ¿no? Donde tenemos tan de cerca y es tan delicado el trabajo con las personas, donde es más importante hacer ese trabajo del cultivo del alma. Las relaciones sociales, esto lo voy a pasar un poquito por encima porque yo un poco lo quise traer simplemente porque nos damos cuenta que hay como un ejercicio muy solitario. Un poco lo que comentan los colegiados muchas veces es la sensación de que aunque trabajes en un despacho, aunque tengas un jefe, terminan como con esa sensación de trabajo muy solitario. Y aquí rescato un poco lo que sería el concepto de tribu, cómo podernos apoyar en nuestras relaciones sociales.
¿no? En este caso, con nuestros mismos colegas, con nuestros espacios que el colegio nos brinda para poder conversar sobre estos asuntos, ¿no? Y más allá de eso, también revisar un poco el tema de la empatía, porque es verdad que muchas veces si somos personas que nos caracterizamos por tener una preocupación empática, seremos aquellos que hasta que el problema no se resuelva, hasta que ese juicio no quede con solución a favor, yo no me puedo sacar la preocupación de la cabeza, ¿no? Y eso pues termina repercutiendo en la salud física y mental, ¿ok? Entonces una cosa es entender un poco lo que le pasa al otro, el tener esa capacidad de sentir y conmoverme por lo que el otro le pasa, y otra cosa es ocuparme de prácticamente hacer todo para que el otro esté bien, ¿no? Entonces hay una parte que concierne al trabajo del abogado, pero hay otra parte que concierne al trabajo del cliente, ¿no? Esto lo voy a pasar porque me parece que quiero que nos detengamos más a poder conversar un poco, a charlar sobre estas ideas, ¿ok? Un poco para finalizar, vamos a hablar de unas pautas y consejos prácticos para canalizar las emociones. Traigo esta imagen haciendo alusión, un guiño a la parte, al trabajo artesanal, porque podemos pensar que el trabajo emocional tiene un poco de trabajo artesano, ¿no? Uno dice actividad física, bueno, ¿qué actividad física? La mayoría de las personas lo que nos dicen es, bueno, mira, a mí me viene bien caminar, otros dicen a mí me viene ir bien al gimnasio, otros dicen a mí me hace bien la elíptica, otros dicen a mí me hace bien la cinta. Yo qué sé, ¿no? Cada quien tiene que encontrar, es trabajo de cada uno el ver cómo balancear su alimentación, qué actividad física es la más propicia, cuidar el sueño, hacer un examen de conciencia, leer sobre temas que, como veníamos en esta línea, no solamente nos formen en la parte teórica, sino también como un poco que nutran esa parte un poco más emocional, personal, subjetiva, ¿ok? Servirnos de la escritura en caso de que eso sea un recurso, y hacer un ejercicio de visión global, que lo que significa es intentar, cuando tenemos sobre todo casos muy complejos, ¿no? El tomar cierta perspectiva, ¿no? El poder decir, poder ver el caso desde afuera y hacer como ver que, ok, esto es un granito de arena dentro de todo un desierto, ¿no? Entonces, bueno, cómo poner perspectiva para justamente yo poder actuar y poder hacer algo en esa línea, ¿no? Importante para canalizar las emociones, identificar los marcadores somáticos. Si de pronto soy de esas personas que dice, yo nunca he tenido estrés, yo nunca me he sentido mal, no entiendo qué es lo que me está pasando, siempre invitamos a estar muy atentos de eso que de pronto se presenta a nivel de cuerpo, sudoración en las manos, o de pronto hace calor y tengo las manos muy frías, el movimiento constante de las piernas, sensación, suelen decir, como mariposas en el estómago. En fin, dolores de cabeza, por ejemplo, allí hay personas que dicen, mira, no sé qué me pasa, pero los domingos en la noche, cuando hay una situación muy delicada de clima laboral o de estrés laboral, los domingos en la noche, migraña seguro. Bueno, eso llama la atención. Entonces, a eso me refiero con identificar los marcadores somáticos. Apertura al feedback. Muchas veces la gente que nos llega referida nos llega porque nos dice, mira, yo no soy consciente, pero me han dicho que mis compañeros notan, ta. Entonces, bueno, tomar eso que gente de confianza nos dice para poderlo trabajar y poderlo revisar. Practicar el aislamiento creativo, pareciera que hoy en día es un consejo que es útil independientemente de la profesión, que es generar pequeños espacios donde justamente tengamos como poca tarea o cero tarea, espacios para pensar, para poder un poco tener más contacto con la naturaleza, tener espacios de un poco tiempo de hacer nada, que pareciera que hoy en día eso es impensable, ¿no? Toda la literatura apunta a que es necesario tener esos momentos como de silencio, sin ruido de fondo, ¿no? Y la atención y regulación emocional, que es tratar de identificar, ¿no? Que cuando tenemos algún afecto o tenemos algún sentimiento que pueda estar ahí generando problemas, tratar de ponerle un contexto para
como a veces la gente dice, es que tengo los prontos, me he dado cuenta que tengo los prontos que de nada exploto, ¿no? Bueno, tratar de ver cómo regular, ¿no? O sea, cómo introducir el voy a respirar a ver que se me pase esto, ¿ok? Para finalizar, digamos, eso es como cosas prácticas que se pueden hacer, que bueno, están al alcance de todos, pero tenemos también lo que es la psicoterapia individual, ¿ok? Para trabajar lo que es estrés y adaptación al cambio, ansiedad, depresión, ¿sí? Para trabajar incluso procesos, eso, donde notamos que nuestras emociones están desreguladas y, bueno, poder hacer un trabajo como más específico para que los síntomas que nos están generando un desborde emocional puedan atenuarse, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto termino yo mi parte para que pasemos a la conversación, ¿ok? Perdón, aquí estamos. Tienen la línea de acompañamiento psicológico, que bueno, yo supongo que están al tanto, pero que es un sistema donde, digamos, el trabajo es poder ayudar a definir justamente, porque muchas veces nos pasa de que nunca hemos tenido algún problema y empezamos a tener sentimientos, sensaciones un poco extrañas y decimos, bueno, ¿qué me pasa? Cuando ella se pregunta qué me pasa, muchas veces los colegiados nos llaman y ayudamos a definir si hay un problema que requiera de intervención o no, ¿ok? O de pronto no sea necesario hacer la derivación, ¿vale? Pero bueno, son algunos de los servicios que tienen disponibles, ¿no? Em, bueno, no sé si alguna cosilla más. O pasamos a las preguntas. A ver. Sí, Adriana. Sí, Sí, hola, bueno, muchas gracias por esta ponencia, ha sido maravillosa, la verdad. Y sí que me gustaría hacerte una pregunta, sí. ¿vale? Mira, en general suelo sentirme bien, ¿vale? Me cuesta identificar cuando mis emociones están afectadas. Suelo controlarme todo cuando se trata de llevar casos, pero ¿qué puedo hacer si un caso resulta muy complejo y sensible y me siento afectada? Vale, fíjate, bueno, es una pregunta importante porque nos pasa que hubo un caso que pudimos acompañar, que hicimos un recorrido sobre una persona que incluso fue tal la afectación que tuvo que parar, ¿no? O sea, tuvo que decir, ya va. Hay que ver qué pasó aquí con esto y cómo poder continuar, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es esta idea de incluir que no por ser abogados somos personas o los que son abogados, perdón, las personas que sean abogados no son personas que están exentas, ¿no? Y que tienen que vivir como con frialdad ciertos procesos, porque a veces lo que pasa es que es tanto lo que aguantan quizás o tan la fortaleza que se plantean que tienen que tener para determinadas situaciones o determinados casos que, bueno, hay momentos donde pueden llegar a desbordar de una manera importante y un poco la idea es que puedan seguir haciendo su ejercicio de la abogacía, ¿sí? Entonces, cuando estas situaciones empiezan a estar presentes, buscar ayuda especializada, porque de alguna manera, yo incluso, bueno, con esta persona, nosotros dentro de la psicología, dependiendo de las corrientes, pero en muchas corrientes manejamos lo que es la supervisión de casos, es como el espacio donde tenemos para conversar sobre los casos difíciles, ¿no? Dentro de la abogacía, creo que ese espacio no está. Cónchale, poder buscar ayuda con un profesional, poder hablar un poco de lo que está pasando, creo que es importante. Lo primero, reconocer
que el caso te está afectando y que se te está escapando un poquito de las manos lo que estás sintiendo, cuando te das cuenta de que no puedes dejar de pensar, de que por más de que intentas distraerte, tienes el caso como muy metido, entonces, bueno, ahí es importante la ayuda profesional porque ahí toca ver el caso por caso, ¿ok? Ahí sería como un caso específico donde animaríamos a consultar a terapia. Fenomenal, Adriana. Muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a preguntar? A ver. Aunque sea de manera escrita, porque bueno, es importante, a veces es como, bueno, nosotros podemos un poco recoger ciertas impresiones, ideas de cierta población que nos consulta, pero bueno, yo supongo que las personas que se han conectado, algún interés hay y bueno, un poco poderlo pensar en conjunto siempre viene bien, ¿no? Pero A bueno. ver, una pregunta. En relación con lo que ha dicho la compañera, efectivamente hay casos y sobre todo clientes Ujú. tóxicos que te pueden afectar, evidentemente. Pero mi pregunta es, ¿normalmente terminan con tratamiento psiquiátrico en el sentido de medicación o no? Ajá, vale, excelente pregunta. Vale, fíjate, ¿qué pasa? En personas que son como muy correctas, muy exigentes consigo misma, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces con estos casos difíciles, pareciera que como mientras más difícil el caso, como que más se empeñan en que yo voy a poder con esto. ¿Qué sucede? Que eso crea como un efecto paradójico y muchas veces ya cuando explotan, por decir de alguna manera, o cuando ya realmente dicen, uff, es que esto me está afectando, no puedo más, a veces sucede que ya es en un punto donde realmente, pues bueno, quizás hay que hacer algo donde hay que intervenir, bien sea con medicación o con un tratamiento farmacológico o con un tratamiento psicológico, quizás como con una frecuencia importante, ¿no? Si se logra un poco atajar esto antes de tiempo, si de pronto yo empiezo a notar que no me estoy encontrando bien o que realmente me carga mucho, que sea, porque es verdad, hay personas que cargan mucho, ¿no? Y problemas que no logramos como del todo separar. Si yo logro identificar que mi cuerpo está reaccionando, que no me logro sacar eso de la cabeza y en ese momento acudo a consulta, no necesariamente, ¿ok? Tendría que poder llegar a un caso donde necesariamente haya que intervenir con tratamiento farmacológico, tratamiento psicológico, ¿ok? Por ejemplo, se ha encontrado que las personas que practican deporte, porque es que eso es así, lo tengo que decir, porque bueno, no es que hay que idealizar el deporte, pero es verdad que las personas que logran descargar mucho a través del ejercicio físico, pareciera que hay algo que interrelaciona también con el despeje emocional. Entonces, bueno, si ya tú notas que has hecho ejercicio, que ya has hecho muchas cuestiones y ese problema sigue presente, lo ideal es que acudir a terapia antes de que eso llegue a un punto mayor de malestar donde ya haya que intervenir de una manera más fuerte. Pero yo creo que en el caso de los abogados lo que sucede es lo que te digo, que muchas veces eh, como tienen esta idea de tengo que poder, esto es así, es como muy vocacional también en el fondo, entonces, bueno, se suelen como sobrecargar y ahí el punto entre que aguanto y me desbordo, la línea es muy fina, ¿no? No sé si con esto respondo a tu pregunta. Perfectamente, muchas gracias. Ese es el miedo, porque entre compañeros lo comentamos, si es que teníamos que ir al psicólogo, no sé qué, y algunos dicen, sí, claro, y luego que te manden pastillas y estemos en pastillas y vayamos a juicio dormidos. Y yo tampoco creo que sea para tanto, pero es a ver, el desconocimiento. Sí, sí, es verdad. Dice, vamos a defender al empastillados, ¿no? Bueno, No, muchas no es lo ideal, digamos, gracias. pero hombre, sí, en algún momento, pero es como todos, ¿no? O sea, pudiéramos decir, o sea, un psicólogo, me decía una paciente que llegó al servicio y decía, es que es el colmo, estaba con una psicóloga y está de baja por ansiedad, y le digo, bueno, somos humanos, ¿no? Ahora, que esa psicóloga se tenga que empastillar o no y después tenga que ir a su trabajo y atender, posiblemente, ¿no? Pero, a ver, yo creo que el tema, tenemos ese miedo porque creo que esto lo digo con responsabilidad.
¿Qué pasa? El sistema sanitario público tiene un alcance, puede hasta donde puede. Y es verdad que el tratamiento más rápido, como para tú sentirte mejor, como más rápido, suele ser el tratamiento farmacológico. La terapia siempre decimos, mira, funciona a mediano o largo plazo, para efectos duraderos, perdón, en el tiempo. Pero es verdad que el motivo que te lleva con angustia y con ansiedad a consultar en un par de sesiones ya está aliviado. Entonces, yo soy de las primeras que no me gusta el tema medicación, prefiero optar por la vía de la psicoterapia, aunque sea un poquito más lenta, pero siempre pongo también este ejemplo. Es como quien tiene un objetivo de salud y dice, quiero perder peso, por ejemplo, y dice, ¿qué hago? ¿Hago dieta o hago ejercicio? Y de pronto se le puede decir, bueno, quizás si haces dieta y ejercicio vas a obtener el objetivo más rápido y va a ser como un poco más estable el resultado en el tiempo. Pero eso va a depender también de la necesidad de la persona. Siempre la medicación se da como una alternativa, salvo que sea un caso que lo requiera, porque bueno, no podemos olvidar también que existe la enfermedad mental y que nuestros neurotransmisores se afectan y que una vez afectados, para que se puedan recuperar sin ayuda farmacológica, pues puede tomar mucho tiempo. Entonces ahí terminamos como más deprimidos, ¿no? Entonces, bueno, siempre habrá que ver el caso por caso, pero bueno, que no siempre se medica la primera. Eso es lo que Y quisiera resaltar. No es lo ideal. finalmente te quería preguntar si tenéis qué correo se os puede consultar, eso que has comentado antes, Ok. si lo tienes a mano. Sí, ustedes pueden llamar al teléfono. Espera si encuentro aquí la presentación. Creo que tengo que volver a compartir. Espera un segundo. Un minutito, porque aquí aparece el teléfono. Me dice si lo pueden ver, ¿vale? Un minuto. Que es, porque además en el caso de los colegiados, tienen, un minuto, por favor. Ok, ¿ven la información de la diapositiva? Sí, 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 ¿verdad? sí, sí, Vale. sí. Ok, a través de sus teléfonos ustedes pueden solicitar unas sesiones que, digamos que intentamos, en la medida de las posibilidades, escuchar, alojar el malestar y en función de eso orientar cuál es el tratamiento más específico. Nos ha pasado con gente que simplemente con un par de orientaciones logran como reconducir el malestar, y sí es verdad que nos hemos encontrado en otros casos donde ha sido necesario hacer una derivación. Entonces, ahí tienen los teléfonos, el servicio funciona de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ¿ok? Y, digamos, pueden solicitar en principio, tienen una sesión de acompañamiento, en función del caso, solemos un poco valorar si, oye, mira, solicito una sesión más que me gustaría profundizar en algún aspecto antes de hacer la derivación. ¿Ok? Pero que sepan que es un recurso que tienen ahí, donde hablan directamente con psicólogos de la unidad de Quirón Salud Digital. ¿Ok? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Adriana, tenemos otra pregunta. Dicen, el ir guardando durante muchos años de ejercicio profesional las emociones para no afectar a la eficacia profesional, ¿puedo hacernos llegar a una situación permanente de insensibilidad emocional, incluso con la familia? Y si es así, ¿qué se puede hacer? Wow, importante. Eso, qué buena, qué buena. Gracias a la persona que quiso compartir esa pregunta, porque ahí casi nos metemos también en un punto, inclusive diríamos ético, ¿no? Es un poco lo que les decía al principio, por eso la necesidad de tratar de, más que alejar las emociones, es poderlas sentir y manejarlas, ¿no? Pero entiendo que es un poco una profesión que para poder ejercerla pasa un poco como los médicos también. Voy a poner este ejemplo. Yo entiendo que a veces los médicos tengan que tener como cierta frialdad para hacer su trabajo, justamente, ¿no? Para poder hacer lo que tienen que hacer y atender una situación de emergencia. Con los abogados pasa un poco igual. Hay un punto donde uno dice, bueno, menos mal, pueden hacer como esa suerte de separación, no es una disociación, es una separación, ¿ok? Y sacar, digamos, esa fuerza para poder un poco defender lo que tienen que defender, ¿no? Es un punto importante. Ahora, es verdad que si con los años hemos llegado a un punto de posible insensibilidad,
es muy probable que efectivamente afecte a la vida familiar y que posiblemente también afecte vía síntomas somáticos, ¿sí? Muchas veces no, las personas con este tipo de dificultad lo que nos han dicho es que, mira, yo hasta ahora había manejado muy bien el controlar, entre comillas, ¿no? Mi parte emocional y poder trabajar, pero ahora que estoy o en el fin de mi carrera o ya estoy a un paso de jubilarme, me doy cuenta de que no la estoy manejando igual. Es un momento súper importante para consultar, sin duda en ese punto hay que consultar, porque ahí lo que se nos viene es que el manejo que has hecho durante 30 años, 35, 40 años de ejercicio, ¿sí? Para mantener, digamos, las emociones al margen, una vez que dejas el trabajo o que trabajas menos, pues por supuesto que eso va a afectar vida familiar y vida personal también. No sé si con esto respondo la pregunta, pero es importante, es un momento muy importante para consultar y un poco nos ha pasado que gente lo que empieza a hacer es como toman esa parte del retirarse del trabajo y como además son personas que les gusta mucho leer, que les suele gustar estudiar, empiezan a hacer como un trabajo de sí mismos, ¿no? También como de esta parte de conocerse un poco más, de esta parte emocional, por lo menos es la experiencia que he tenido yo, por lo menos con un par de pacientes a propósito de esta problemática, ¿no? Gracias, Adriana. Tenemos la última pregunta que dice, ¿podrías indicarnos pautas para saber fijar límites con el cliente en el sentido de diferenciar temas personales con la llevanza de su tema jurídico? Es que a veces mis clientes se dirigen a mí como si además de abogada fuera psicóloga, o quizás Sí. es que soy demasiado cercana a ellos y eso les confunde. Complicado. Sí, fíjate, me parece también súper importante. Yo creo que ahí el consejo que puedo dar es simplemente, a veces toca repetirlo como un mantra, ¿no? El poder decir, mira, el alcance y la escucha que yo te puedo brindar es hasta acá. Si esto te está afectando en otro ámbito, tienes que buscar ayuda, tienes que consultar, ¿ok? Eso es importante. Fíjense qué pasa, les va a parecer tonto lo que les voy a decir, pero esto puede pasar en las peluquerías, que suelen las personas como contar la vida. A mí me ha pasado cuando digo, no, que yo soy psicóloga y las peluqueras me empiezan a contar, no, si tú supieras todo lo que nos cuentan aquí y tal. Y que están los nervios en los que ellas se ponen, porque claro, les pueden llegar a contar cosas como muy delicadas, muy complicadas, que, bueno, de llegar a cortar mal el pelo o cosas de ese estilo, ¿no? Un poco traigo la anécdota porque, pues creo que lo mismo. Fíjate que en el caso contrario, por eso pienso que decir que es muy válido poder decir, mira, yo te puedo ayudar, la ayuda que yo te puedo dar es hasta aquí, ¿ok? Pero si esto es un problema, intentar reconducir al profesional o al área que tenga que ser trabajado, porque por un lado entiendo que como abogados tienen que ser, tienen ayuda, que sean empáticos, ¿sí? Pero no hay que confundir un poco la cercanía, la calidez humana, esta cuestión de estoy aquí para defenderte y para ayudarte, con el tema de te cuento mi vida completa, ¿no? Porque ahí no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, nos pasa a nosotros, por ejemplo, también los psicólogos, que mucha gente nos cuenta toda la parte médica y es como, mire, vaya a su médico de atención primaria o vaya a un médico internista o acuda, digamos, eso hay que tratarlo médicamente, nosotros hasta aquí podemos llegar. ¿Sí? Incluso nos ha pasado con gente que no tengo trabajo, no tengo trabajo. Bueno, vaya usted donde la trabajadora social o búsquese un abogado laboralista, ¿no? O sea, para determinados problemas, porque sí hay como una tendencia a que cuando eres cercano, que le soluciones todos los problemas. Pero yo creo que eso también es parte como de la crisis que hay, como de que las figuras de autoridad han cambiado, ¿no? Entonces, esta idea de que los pacientes ya llegan al médico diciéndole lo que tienen, o incluso a los abogados también les pasará, mira, ya yo me leí las leyes y yo sé que, y es como un poco, no, ya va, déjame hacer mi trabajo, ¿no? Entonces yo creo que en esa confusión que se ha generado suele pasar mucho esto que refieren y que ahí con la misma calidez que estás escuchando, con la misma decir,
mira, esto que me estás contando excede a mi capacidad, digamos, ¿no? Poder reconocer de que, mira, yo aquí no te puedo ayudar, me encantaría, pero no puedo, ¿no? O sea, yo creo que es lo que, digamos, nosotros ponemos en práctica también cada día, cada hora, prácticamente, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o a propósito de esto, ¿cómo les suena? ¿Lo ven, no lo ven? ¿Alguna preguntita más? No sé si es cosa mía, pero yo dejé de escuchar. Bueno, Adriana, Vale. muchísimas gracias. Ya no hay ninguna pregunta más por parte de colegiados. No obstante, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta, nos la podéis derivar a través del correo electrónico de Fundación. Siempre nos comunicáis bienestar@fundacionican.es y se las trasladaríamos a Adriana para que nos contestase y os remitiríamos la respuesta. Por parte Genial. de Fundación Adriana, darte las gracias por este extraordinario taller y a todos los que estáis detrás de la pantalla conectados y siguiendo el taller y participando muy activamente en el programa Bienestar. Gracias y esperamos que este programa que estamos haciendo con tanto cariño e ilusión pues esté aportando valor y herramientas para la tan importante labor que tenemos todos de cuidar de nuestro bienestar y salud mental, que al final nos tenemos que priorizar. Y cuando empezamos Así a es, priorizarnos, ahí es cuando empezamos a ver cambios. O sea que muchas así es. gracias, Adriana, muchas A gracias, Belén, ustedes. y a todos los que estáis detrás, y a Sandra de la Fundación por este taller. Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes. Muchas gracias, muy Gracias, muchas Muchas interesante. gracias, buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.